Introducción al derecho procesal familiar. Estas son reglas generales del juicio mercantil. La jurisdicción concurrente se refiere a una alternativa donde la persona tiene la posibilidad de escoger hacia dónde podrá presentar su demanda, sin que por ello se altere la estructura legal de su pretensión. Consiste en determinar a favor de quién se establece esta opción, si es para el actor, el demandado o del juez. Los argumentos pueden ser los siguientes. Por una parte, la Constitución establece en su artículo 73, fracción décima, que le corresponde al Congreso Federal legislar en materia de comercio, es decir, las leyes mercantiles son federales. Por otra parte, el artículo 104, fracción primera, dispone que corresponde a los tribunales federales conocer de todas las controversias de orden civil o criminal que se susciten en torno al cumplimiento y a la aplicación de leyes federales, que entre otras serían las mercantiles y el Código Civil, cuando la materia civil en litigio sea federal y no del fuero limitado del entonces Distrito Federal, ahora conocido como Ciudad de México, excepto cuando las controversias solo afecten intereses particulares, caso en que podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales locales de los estados y de la Ciudad de México. En este caso, la opción se concede al actor del juicio si cumple con estos tres requisitos: que se trate de una controversia de orden civil, le hace mercantil, en torno al cumplimiento y a la aplicación de las leyes federales, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Código de Comercio, etc. Que el objeto diferenciado solo afecte intereses particulares, es decir, que en la litis no se vean afectados derechos públicos, como son los de la federación, un organismo público, etc., cualquiera que sea la naturaleza de la parte demandada. Dicho de otra forma, para que surta la competencia federal es preciso que no se afecten solo intereses particulares. En cambio, en el supuesto de que únicamente se afecten a estos, la competencia será recurrente, o sea, se podría recurrir a otra área, quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse, que una vez ejercida la opción no pretenda cambiarse a otra. No obstante, cabe recordar que cuando al optar en jurisdicción concurrente, una persona demanda a una entidad de derecho público en un tribunal local, las leyes que interpretará el juez concurrido seguirán siendo las federales. Esta circunstancia también ha sido aplicable en otros momentos, pero con el requisito adicional de que la competencia concurrente únicamente surte cuando el negocio consiste en la interpretación de leyes federales. Pues si se interpretan leyes del fuero común, no ha lugar a la concurrencia, sino solo al juicio idóneo, es decir, el local. En el mismo sentido, aunque el actor sea un banco regido por una ley federal, si la litis se entabla entre el banco, que funciona como sociedad anónima, y particulares, sin que estén en juego intereses de la nación, también pueden ser competentes para conocer de ella los tribunales locales, precisamente por la jurisdicción concurrente planteada en el artículo 104, fracción primera de la Constitución. Esto se ha discutido si la competencia por razón de fuero o grado puede ser prorrogada de manera voluntaria por las partes en un contrato o incluso en un título de crédito. Es decir, si las partes pueden someterse voluntariamente a la jurisdicción local o a la federal, renunciando a cualquier otra que pudiera salarles competencias, o si solo es posible derogar la competencia por causa del territorio, que es la única hipótesis contemplada de modo expreso en la ley susceptible de contratarse, que tiene que ser el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Al respecto, caben las siguientes precisiones de solución aportadas por la Corte, que en síntesis consisten en respetar el artículo 104, fracción primera ya mencionada, en el sentido de que si están en juego las leyes federales, la competencia por razón de fuero es prorrogable. En efecto, por una parte, si en un negocio en que se agoten los tres extremos de la fracción primera del artículo 104 constitucional comentado, las cuestiones federales en una controversia civil e intereses particulares, las partes deciden en un conjunto
En un contrato someterse en forma voluntaria a la jurisdicción federal. La cláusula respectiva no tendrá ningún valor legal porque no existe en el Código Federal de Procedimientos Civiles alguna disposición que así lo autorice, como sucede en la competencia territorial, que por mandato el artículo 23 del Código Federal comentado es la única prorrogable. Sin embargo, en este caso de que el negocio subyacente estén presentes las tres hipótesis previstas, la prórroga del fuero sí es factible, es decir, las partes pueden convenir libremente el fuero al que deseen someterse por la siguiente razón. Si bien este artículo constitucional dispone que queda elección del actor que conozca de la controversia del juez federal o local, lo cierto es que no existe dispositivo legal ni razón lógica jurídica para establecer que la elección deba efectuarse solo cuando adquiera la calidad de actor por haber iniciado el juicio ante el Tribunal Federal o local, sino que la elección, por ser esto una elección, puede estar establecida con anterioridad pactándola en un contrato. En otras palabras, previendo una controversia sobre la interpretación de un contrato, la jurisdicción por razón del fuero federal o local puede prorrogarse por consentimiento expreso, de manera que en caso de controversia la parte que la inicia y por ende adquiere la calidad de actor ya había elegido determinado fuero y a él deben someterse las partes. Esto no implica que el artículo 23 del Código Federal, que solo autoriza la prórroga territorial, sea contrario a la Constitución, ya que si a las disposiciones legales ordinarias debe dársele una interpretación armónica con la ley fundamental. Para lograr una legislación coherente, debe entenderse que el precepto procedimental citado prevé y regula la prórroga de jurisdicción territorial, pero no prohíbe la que específicamente contempla la Constitución. Esta alternativa de competencia, por razón de fuero, no se originó en el interés de ofrecer instancias más variadas a los comerciantes, sino en el contexto histórico de la creación de nuestras legislaciones mercantiles, que fue el siguiente. 1. El comercio, considerado una materia banal en 1857, no se incluyó en la Constitución como materia privativa de la Federación, sino que declinó hacia las legislaciones locales. No obstante, en esa época era una sola ley la que se utilizaba en la República, las ordenanzas de Bilbao. Así, sin haberlo buscado de manera deliberada, sustantivamente el comercio era una materia general, no federal en el sentido técnico del término, pero desde el punto de vista judicial era local, ya que a partir del decreto del 16 de octubre de 1824 se suprimieron los consulados y se dispuso que los juicios mercantiles solo les faltara el juez común, los fallara, disculpe. Número 2. Sin embargo, como las fuentes de inspiración de otros códigos de finales de siglo fueron sobre todo los códigos bonapartistas, por ejemplo, el italiano, el español, el alemán y el francés, países que no son federaciones y por tanto sus leyes son de aplicación general, la manera de preparar la publicación del nuevo código, diseñada para aplicarse en la República, fue la reforma del artículo 73, fracción décima de la Constitución, que rezaba: el Congreso tiene facultades para expedir códigos obligatorios en toda la República, en minería y comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias. Es decir, la materia comercial se erigió en federal y ya no era solo general desde los puntos de vista de la práctica y de la costumbre. La necesidad de un complemento procesal también federal trajo como consecuencia que se modificaran las leyes orgánicas, a fin de convertir en federal el juicio comercial. Los jueces comerciales debían ser los federales, no los locales. Número 3. Que, como señala Zamora Pierce, esto motivó que los jueces federales se saturaran de asuntos de escasa importancia, que no justificaban la maquinaria federal, que por principio elemental de economía y de control constitucional debía destinarse exclusivamente a atender asuntos de verdadera urgencia y especialización. Por tanto, el 29 de mayo de 1884 se modificó de nuevo la Constitución, dando el artículo 104, fracción primera, para quedar así. Con esto se adecuó la ley a la realidad para la que se emitió. Es decir, corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, excepto en el caso de que la aplicación solo afecte intereses de particulares, pues entonces son competentes para conocer los jueces y tribunales locales.
Poco después, en la Constitución de 1917, se retomaron estos dos principios, y la competencia federal del comercio quedó intacta, como se transcribió arriba. Como se observa, la jurisdicción concurrente es la manera en que nuestro legislador resolvió el problema de la enorme carga de trabajo, lo que significó convertir en federal lo mismo el proceso que el fondo, y descargar en los jueces locales la instrucción del juicio mercantil cuando así lo decida el actor, y en el Congreso Federal la redacción de la ley sustantiva y procesal en todos los casos.